La situación de pandemia actual está visibilizando y acelerando un cambio histórico que se inició ya antes de la crisis sanitaria, en que está plenamente vinculado en cómo nuestra sociedad estructura los cuidados. Los cuidados no únicamente de la salud, pero del cuerpo en general, los cuidados de la gente mayor, los niños, etcétera. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la necesidad de tener estructuras sanitarias resilientes, en la necesidad de reformular cómo lo público lleva a cabo los cuidados de la gente mayor. Lo vemos también, por ejemplo, en el impacto del aumento del consumo de comida online, el impacto de los deliveries y y vemos claramente la precariedad de las estructuras laborales que se encargan de estos transportes y el impacto en la producción de la comida de forma diaria. Y esta realidad está vinculada plenamente en el momento del tardío capitalismo en el que estamos viviendo y también plenamente vinculado a la revolución tecnológica de la industria digital. Pero es un cambio histórico, una crisis que no debe entenderse de forma aislada, sino que se ha de entender también vinculada a los previos cambios tecnológicos, a las previas revoluciones industriales, que también impactaron en las estructuras de los cuidados. Dejarme hacer un poco de barrido histórico para contextualizar esta problemática. Es precisamente en el cambio del feudalismo al capitalismo, como Silvia Federici nos cuenta, en donde se empiezan a clasificar los tipos de trabajo en dos. Se realiza una clasificación binaria. Por un lado tenemos los trabajos productivos, que progresivamente sucederán fuera de la casa, serán aquellos asalariados, serán aquellos regulados. Y por otro lado tenemos el trabajo reproductivo, que progresivamente se quedará limitado al ámbito del hogar, quedará fuera del sistema salarial, fuera de la regulación, y también próximamente se irá vinculando únicamente a la mujer y al cuerpo racializado. Esta división tan simplificada, esta dicotomía entrará en crisis por primera vez con la primera revolución industrial, en un momento en que la mujer se incorpora al mundo salarial. Y claramente este cambio inicial, esta crisis inicial, aumenta muchísimo con la segunda revolución industrial, cuando gracias a la incorporación del gas y la electricidad hay en el sector industrial una necesidad, una demanda de la fuerza laboral enorme, que hace que la mujer plenamente se incorpore al mundo laboral. Y es allí donde entra plenamente en crisis la dicotomía establecida. Es precisamente en ese momento, como vemos, que tanto nuestras ciudades como nuestras casas se empiezan a rediseñar para poder solventar esta incompatibilidad de la mujer llevando a cabo los trabajos productivos y reproductivos a la vez. Es un momento en que la casa se empieza a diseñar de una forma pragmática, funcionalista, se empieza a convertir como una máquina que es capaz de solventar el trabajo del hogar. Es en el momento en el que se incorpora el electrodoméstico como un elemento capaz de hacer estos trabajos prácticamente de forma mágica. Este imaginario basado en la incorporación del Fordismo y el Taylorismo entrando en el ámbito de la casa, cambia radicalmente con la tercera revolución industrial. Una revolución industrial que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, en el que muchos territorios tienen en común una gran crisis económica y cambio social. Muy particularmente en los Estados Unidos hay una voluntad de regular el mercado salarial a través de reincorporar a la mujer en el ámbito del hogar. Se rediseña la casa, una casa en donde la cocina ocupa el espacio central y en donde la mujer empieza a ganar su reconocimiento social a través de los trabajos del hogar, a través de, como bien nos dice también Federici, a través de este trabajo del amor, es decir, el trabajo de los cuidados se realiza por un acto de amor y es a través de este trabajo como nosotros recibimos el reconocimiento social. Es un momento de un cambio tecnológico en relación a las comunicaciones. Es la revolución de los media
y es así como, juntamente con la centralidad de la cocina, aparece la televisión, un elemento que permite empezar a dibujar y perfilar esta estructura social basada en la vivienda unifamiliar, basada en una mujer como posición central doméstica y basada en una estructura familiar nuclear heteropatriarcal. Es interesante ver las relaciones de aquel momento con el momento actual, porque como bien nos dice Paul B. Preciado, es en aquel momento cuando la casa empieza a estar conectada a través de los media, de forma cotidiana, de forma diaria, algo que se asemeja, por ejemplo, a nuestra hiperconectividad a través de Internet. Es un momento no únicamente de la revolución de los media, pero como bien dice Paul B. Preciado, es un momento también de la revolución de la industria farmacológica, que facilita el control de la reproductividad, por lo tanto, el control heteronormativo del cuerpo de la mujer, pero también abre el campo a la construcción del género y abre el campo a la actual revolución queer que estamos viviendo. Por lo tanto, es una tercera revolución industrial que está plenamente vinculada con la revolución actual, con la revolución de lo digital, del mundo de Internet, un momento en el que estamos diluyendo los límites de lo público y lo privado a través del uso de las apps, a través del uso de las plataformas. La privacidad y la publicidad se están mezclando, estamos cambiando radicalmente los sistemas de consumo, estamos empezando a vincular el trabajo y el placer, trabajamos donde habitamos y viceversa. Hay una cultura del 24/7 que tiene un impacto incluso en el sueño, en el que somos consumidores de forma permanente. La sociedad ha pasado de una sociedad estructurada por la biopolítica, por el control de los cuerpos, en el que la arquitectura tenía un papel fundamental, la forma, no únicamente la forma de la ciudad, pero sus edificios, los hospitales, las prisiones, las escuelas, generaban la norma, la normativización de los cuerpos. Hemos pasado de una sociedad normativizada a una sociedad cuyo control ya no es un control físico, es un control no físico, es un control cibernético. Estamos viendo un momento particularmente interesante, pero también es particularmente interesante ver cómo acabamos de hacer los paralelismos con cambios y crisis pasadas. Es interesante darse cuenta en que cada vez que ha habido una crisis entre el trabajo productivo y reproductivo, entre esa dicotomía preestablecida, surgen disidencias, surgen voces y movimientos que imaginan estructuras sociales distintas y arquitecturas distintas. Tenemos voces, por ejemplo, que surgen en paralelo a la primera revolución industrial, voces como Charles Fourier o Robert Owen. Tenemos, por ejemplo, en paralelo a la segunda revolución industrial, el surgimiento de las utopías que se comunican a través del uso del texto, de la novela. Tenemos a Bellamy o a Verne en aquel momento. O, por ejemplo, en paralelo a la tercera revolución industrial, tenemos el empoderamiento de las cooperativas, de los sistemas cooperativos, de las comunas, que también imaginan estructuras sociales y de los cuidados distintas a la heteronormativa, a la heteropatriarcal. Pero es cierto que estas voces disidentes siempre han acabado siendo consumidas, engullidas por el propio capitalismo, han acabado siendo capitalizadas. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, con la sharing economy estos últimos años, como el discurso ha acabado siendo un producto de consumo muy distinto a su origen. Por lo tanto, es interesante ver lo que está sucediendo también con ojos críticos. Estos últimos años he estado investigando un tipo de cocina que considero que es como una arquitectura de resistencia, es una cocina urbana que sucede fuera del ámbito del hogar, que está siempre vinculada a una comunidad específica, gestionada, operada por ella, pero que está siempre relacionada con lo público. Es decir, a pesar de ser gestionada por un único grupo de personas,
siempre tiene esta capacidad de lo público, al estar abierta a lo público, sobre todo porque siempre opera en red con otras muchas que son similares, en colaboración. En los años 70, Perú estaba en una crisis económica y social bastante fuerte, y es precisamente allí donde surge la primera cocina urbana o la primera red de cocinas urbanas. A raíz de dos huelgas masivas, en 1977 y 1978, se empiezan a organizar de forma improvisada infraestructuras culinarias delante de los mercados, primero recogiendo las sobras de los mercados, y es a través del voluntariado que se empieza a cocinar para ofrecer comida no únicamente a los necesitados, pero sobre todo a los huelguistas. Estos actos de cocina que surgen de una forma improvisada se acaban institucionalizando gracias a un grupo de mujeres en diferentes barrios de Lima. Son grupos de 15 mujeres que se organizan para cocinar en turnos de 3, cada 3 días, inicialmente para cocinar para sus familias y así reducir a través de la colectividad los gastos mensuales y ayudarse, ¿no? Una ayuda mutua, pero progresivamente empiezan a ayudar a la comunidad y empiezan a abrir la cocina al público. Actualmente hay más de 2.400 cocinas en la ciudad de Lima y muchísimas más en todo Perú. Son unas cocinas que facilitaron el empoderamiento de la mujer por muchos motivos, porque surgieron a raíz de movimientos sociales, por tanto surgieron en paralelo y gracias a peticiones para un futuro mejor, tenían un carácter plenamente político, y desde el inicio estas comunidades de mujeres tuvieron una voluntad política para mejorar las estructuras sociales de Perú. Tened en cuenta que en aquel momento, a pesar que la mujer tenía plena legalidad para el voto o acceso a la educación, la situación de las mujeres, la cultura peruana en los años 70 tenía aún mucho que ganar en derechos sociales, pero también en valor social. Y fue gracias al empoderamiento recibido a través de las cocinas que la mujer empezó a tener una voz política dentro de la sociedad peruana. El impacto de esta experiencia fue bastante grande, la repercusión en los medios también, y vemos cómo estas cocinas tuvieron réplicas en territorios vecinos. En los años 80, México está en una crisis económica y social muy similar a la de Perú en los años 70. Y es gracias a esta referencia de los comedores populares peruanos que se empiezan a instaurar cocinas comunitarias en México, pero no únicamente son los comedores peruanos, sino que hay un precedente que es bastante importante para la cultura de la comida colectiva. En 1961, el Gobierno de México, el Estado, instaura por primera vez un departamento, CONASUPO, que se encarga de la regulación de alimentos para así poder asegurar la sostenibilidad tanto de la producción de la agricultura como del consumo de los alimentos, para regular los precios, para hacer que la alimentación sea asequible. Y dentro de los diferentes programas que tienen entre otras, gestionan entre otros los llamados CONASUPERS, que son supermercados que se construyen para poder facilitar la venta de estos productos asequibles en los diferentes barrios más necesitados. Es allí cuando empieza a haber un entendimiento de la gestión de la comida colectiva para poder hacerla asequible y viable, ¿no? Y es allí donde crece esta idea de la gestión culinaria colectiva. Es gracias a estos dos precedentes que en los años 80 un grupo de mujeres empieza a instaurar los comedores comunitarios, comedores populares, en la Ciudad de México.
Y es gracias a este precedente que después de la crisis del 2008, la crisis económica del 2008, el gobierno de la Ciudad de México decide iniciar un programa recuperando aquellos antecedentes de los años 80 para potenciar los comedores comunitarios en la Ciudad de México. Es un programa muy sencillo, cualquier grupo de 3 personas, como mínimo, puede solicitar entrar en el programa si dispone de un espacio más grande de 30 metros cuadrados. A cambio, el gobierno instala una cocina industrial y aporta alimentos perecederos cada 15 días. Y a cambio, la comunidad ha de cocinar de forma diaria entre 100 y 300 menús. Es curioso ver cómo la mayoría de estas cocinas suceden en el ámbito privado. Hay, por tanto, una transgresión de lo público a lo privado, pero también lo que es más interesante es que hay una reestructuración de los sistemas de gestión de estos trabajos domésticos que rompen los prejuicios heteropatriarcales, ya que en estas cocinas participan activamente no únicamente mujeres, sino todo tipo de género. Y que además lo que es interesante también es que redefinen el valor económico de estos trabajos domésticos gracias a la gestión económica de estas cocinas. El pago de los menús repercute en las ganancias para así poder facilitar un salario a los que participan en el mantenimiento de la infraestructura y en la cocción de las comidas. Y el hecho de ser una organización colectiva también facilita la reducción del coste del menú. Y lo que también es más interesante de todo esto es que, como es una gestión definida mitad gubernamental, mitad ciudadana, la responsabilidad queda también dividida y eso facilita y potencia la apropiación por parte ciudadana, por parte de la ciudadanía, pero también reduce el peso económico al lado del gobierno. Y en un territorio totalmente ajeno y que no tiene ninguna referencia ni relación con estos dos casos, nos encontramos las Kodomo Kitchens en Japón. Son unas cocinas dirigidas a la infancia, a la alimentación de la infancia, en que surgen justo después del 2008, debido al impacto de la crisis, una vez más al impacto de la crisis económica global, y sobre todo surgen por un cambio en los estudios sociológicos. Es por primera vez en aquel momento cuando el gobierno japonés empieza a publicar y a visibilizar estudios de pobreza en la sociedad japonesa. Por lo tanto, hay una conciencia del impacto de la pobreza en Japón. Y este cambio de conciencia se ve también impactado con el terremoto del 2011, el terremoto de Fukushima. Es entonces cuando hay una conciencia de una falta de estructura vecinal, una falta de estructuras comunitarias que necesitan restablecerse. Pensar que en el 2011 la ciudad de Tokio sobrepasó el 50% de su población vivía sola, por lo tanto son unos números y unas datas muy, muy importantes. Había, por tanto, una necesidad de inventar nuevas estructuras familiares, o del surgimiento de nuevas estructuras familiares. Es en respuesta a estas dos crisis que empiezan a surgir las Kodomo Kitchens, inicialmente enfocadas a la alimentación infantil, pero progresivamente se irán abriendo al público en general. Hay entre todas quizá un caso muy paradigmático que surge en el barrio de Saitama, en las afueras de Tokio. El despacho de arquitectos Teco Architects recibe un encargo para rehabilitar un espacio existente y habilitar unas oficinas para una fundación de la gente mayor. Y una de las peticiones era tener un pequeño office
y los arquitectos proponen que en lugar de tener una pequeña infraestructura, pues se construya una gran mesa con una cocina para así facilitar o invitar a que la gente mayor participe de una forma activa en ese espacio. Lo que es interesante es que junto con esa mesa los arquitectos proponen una gran ventana para dar visibilidad al espacio, un banco público, es decir, un lugar de asiento en el exterior que tiene también un enchufe eléctrico público, y esos pequeños devices, esos pequeños artefactos, invitan a la participación vecinal. Lo que sucede es que, sorprendentemente, en lugar de la gente mayor, quien participa activamente al principio son los niños. Es allí cuando se visibiliza una realidad del barrio que hasta el momento era totalmente invisible. Los niños entre 3 y 13 años en aquel momento estaban solos después de la escuela, precisamente porque los padres trabajaban hasta muy tarde. Y es debido a esta situación que la gente mayor entonces se vuelca primero a hacer compañía a los niños, ayudándoles a hacer los deberes, y progresivamente empiezan a cocinar de vez en cuando, gracias a las donaciones del voluntariado de la comunidad, empiezan a cocinar ligeras cenas que van creciendo con el tiempo, enriqueciéndose gracias a donaciones, y progresivamente también empiezan a cocinar para la comunidad, para toda la comunidad. Este caso, que empieza de forma muy anecdótica, explica también muchas de las naturalezas distintas de las diferentes Kodomo Kitchens de Japón, que progresivamente se han ido organizando también a través de una asociación, se han ido organizando en red y han empezado a tener poder político. Y es gracias a esta organización en red que las diferentes municipalidades y gobiernos han empezado ya a apoyar económicamente y a legislar estas cocinas, también en cierta medida empoderándolas. Como estos 3 casos hay muchísimos más, de naturalezas muy diversas, no hay una única solución o propuesta, pero sí que todas ellas problematizan estructuras heteropatriarcales preestablecidas. Son capaces, a través de sacar la cocina de la vivienda, de desmontar los programas de la vivienda moderna, de desmontar esos programas normativos, de proponer nuevas estructuras familiares, nuevas estructuras de los cuidados, nuevos valores económicos o de gestión del trabajo del hogar, que permiten pensar en estructuras mucho más abiertas y que realmente actúan como arquitecturas de resistencia. En cualquier caso, estos tres casos plantean los retos a los que la arquitectura se ha de enfrentar.